Amor, a ver, date una vueltita. Estás buena, nomás todavía. Yo no, amor, yo no te voy a engañar, yo no. Yo no, nunca le voy a engañar. Siempre le voy a querer. Y somos una familia feliz. Vivimos. Ella y mi hijo somos felices, señor. Así que, vaya día, señor. Mucho creo está usted va a venir a enamorar, creo, a mi señorita enamorada, creo. Oliveira Yacuchano. Humor y entrenamiento, reflexiones y acontecimientos. Amor, bebé está llorando. Dale, teta. Dale, teta. Ya. Títale, títale. Lo chanco su espaldita para que te rápido, ya. Relate mejor el vestido. Amor, no me vas a decir nada. El bebé va a llorar, ¿ah? Oye, tu chuco ha caído. Está calvo, habías nacido hoy. No creo que es mi hijo, ¿ah? ¿Con qué me has engañado? Estás engañando con alguien, creo, ¿ah? Yo no soy calvo. Ya. Amor, voy a poner a la cama ya, para que duerma adentro, ya. Lo voy a llevar ya adentro. Es que tiene sueño, él. Come, amor. Ya. Come tu plátano, te voy a pelar ya. Que como sea. ¿Que no te gustó? Sí está rico. Ya. Come. ¿Qué es? Como yo. Ya. Está rico. Come, pues, amor, come. Me has renegar, ¿ah? Amor, a ver, date una vueltita. Estás buena, nomás todavía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están toda la audiencia de Simizapa TV? El día de hoy vamos a entrevistar a un hombre que supuestamente se casó con una muñeca, señoras y señores, y hoy estamos yendo a visitar a su casa. Bueno, señores, creo que nos estamos acercando a su domicilio. Bueno, ahí vemos que están sentados junto a su amada esposa, que es supuestamente una muñeca, señores. A ver, vamos a acercarnos y vamos a entrevistarlo. Síganme, por favor. Oye, amor, ¿tienes miedo? Ahí viene un hombre medio raro, con su... no sé qué cosa será, es cámara, no sé, con su filmadora, bien. No te preocupes, amor, yo soy macho, picho, pero yo te voy a cuidar, no te va a pasar nada, amor. Te amo, mi cuchi. Ahí se acerca, ¿qué dirá? Señor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. Señor, ¿cuál es su nombre, señor? Mi nombre, señor, es Oliver. El hombre cariñoso, porque si yo soy bien cariñoso con mi señorita esposa, mi señorita enamorada. Yo soy bien cariñoso, por eso soy Oliver, el hombre cariñoso, señor. Ah, ya, señor Oliver, ¿no? ¿Y tu esposa cómo se llama, señor? ¿Cuál es su nombre de tu esposa? Amor, dile tu nombre. No quiere hablar, señor, su nombre. Amor, dile, ¿por qué estás así? No sé, señor, creo que tiene miedo, nervioso está. Mejor yo te digo su nombre, ¿ya? Su nombre es, se llama Mari. Mari, ¿te llamas, no, amor? Ya ves, Mari se llama, señor. Mi señora esposa se llama Mari. Ah, ya, tu esposa se llama Mari. Así es, señores, la muñeca que lo tiene ahí en sus manos se llama Mari, nos dice el señor. ¿Y cuántos años ya llevan así casados con tu señora esposa o con tu muñeca? Nos hemos casado hace
medio año ya, señor. Y mi hijito también acaba de nacer, hace un mes y tiene. Adentro está durmiendo en la cama, chiquitito todavía está, señor. Ah, ya está en tiempo ya entonces. Y ahora dígame, ¿por qué has optado por casarte con la muñeca? No, y vivir con la muñeca. ¿Por qué usted ha optado? Cuéntenos sobre eso, a ver. Señor, yo te voy a contar mi historia. Lo que pasa, me lo he creado esta muñeca es porque mi nena me ha dejado. Por eso yo me lo he inventado y me lo he creado mi propia mujer. Y además, yo estaba solito viviendo ya hace tiempo y a veces la soledad es fuerte y muy triste es estar solo. No había ni un perro que me ladre, estaba solito y por eso yo me he creado mi propia mujer a base de material reciclado, señor. Claro, en esa parte sí, pues a veces hoy en día ya no hay ese sentimiento de las mujeres que ven, muchos ya ven interés, no sé, otras cosas no vaya, pues no. Ahora cuéntame, si tu esposa, tu muñeca se enferma, ¿lo llevas a la posta o lo llevas al sastre? Mira, señores, que cuando ella se enferma, cuando te enfermas, amor, y yo no te llevo a la posta, no lo llevo, señor, ni a la posta, no lo llevo ni al sastre. Yo mismo soy el enfermero para ella. Yo mismo agarro mi hilo y mi aguja y me pongo a coser. Acá se rompa a veces sus cositas, yo lo coso, señor. Además, yo mismo soy enfermero. Ya, qué bueno. Interesante esta historia, amigos. Cómo así vive este hombre con su esposa que él mismo fabricó. Es una muñeca y está hecho de trapos así. Pero señor Oliver, se ve bien guapa. Está bien guapa tu señorita esposa, tu muñeca. Se ve bonita, está guapa, simpática está. A ver, vamos a ver. Ajá, ya ves, está bonita. Señor periodista, ¿qué te pasa? No estés mirando así fijamente a mi señorita enamorada. Yo soy bien celoso con ella. Cuidado, señora, no estés con esa cara de enamoradora. A la vez usted está echando el ojo ya a mi enamorada. Yo no voy a permitir eso. Ella me ama a mí nomás y yo lo amo a ella nomás. Si o no, amor, nos amamos, ¿no? Para que veas, voy a darme un besito. Ya, señor Oliver, no se enoje, cálmese, por favor. Solo le digo lo que es nomás, lo que veo nomás. Yo le voy a amar toda la vida, yo voy a ser fiel, sincero, nunca le voy a engañar, señor. A ella. Si no, amor, yo no te voy a engañar, si no. Yo nunca le voy a engañar. Siempre le voy a querer. Y somos una familia feliz. Vivimos. Ella y mi hijo somos felices, señor. Así que, vaya día, señor. Mucho creo está usted. Va a venir a enamorar, creo, a mi señorita enamorada, creo, ¿no? Ya, señor, vaya, no quiere faltarle el respeto, ya, señor. Váyate nomás. Ya, señor, ya me voy, pero no me vote de esa forma, señor. No, ya, no vamos así. Ya se va a ir, ya, señor. Ya, señor, ándate, ya no estés ahí molestando con esa cosa. Guarda esa cosa antes que lance con una caja de plátano, ¿no? Ve. Ya no se enoje. Ya nos retiramos, ya. Bueno, gracias por la entrevista, señor. Ya, no se ponga incómodo. Nosotros ya no vamos, así es, amigos. Nosotros ya creo que nos vamos a retirar porque el señor quiere enfadarse con nosotros y tal vez nos avienta algo. Bueno, señores, hasta aquí esta entrevista con el señor que vive con la supuesta muñeca. Gracias, hasta la próxima edición.